Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos el estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya, la del mes de octubre del 2024. Es el segundo artículo que contiene esta revista. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para esta semana del 16 al 22 de diciembre. El tema del artículo de estudio es ¿qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Es el estudio número 41. En cuanto al texto bíblico, es Hechos capítulo 1, versículo 3. Ellos lo vieron durante 40 días y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. En cuanto al tema, dice, ¿cómo imitar el ejemplo que Jesús puso los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Tenemos 19 párrafos, así que empecemos analizando 1 y 2. La pregunta dice, ¿qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Mientras ellos iban caminando, estaban desanimados debido a que todas sus esperanzas se fueron al ser ejecutado el Mesías. Sin embargo, en el camino se les acercó un desconocido. Caminó junto a ellos y le contaron a él por qué estaban tristes y decepcionados. Luego este desconocido se puso a explicarles por qué tuvo que morir y sufrir y morir el Mesías. Al llegar a Emaús, se dieron cuenta que el que estaba hablando con ellos y que desapareció era Jesús resucitado. Párrafos 3 y 4, la parte A. ¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús? Debemos leer aquí Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de haber sufrido, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Ellos lo vieron durante 40 días y él estuvo hablando acerca del reino de Dios. Este es el texto temático de este estudio. Volviendo a la pregunta, la parte A. ¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús? Como vimos en el texto, se les presentó durante 40 días, un tiempo prudencial, y eso les ayudó a animarse y dejaron de estar tristes y asustados, por supuesto, porque no sabían qué iban a hacer de ahora en adelante sin Jesucristo. Ahora, en cambio, estaban llenos de alegría, tenían confianza y valor para predicar y enseñar el mensaje del reino. Ese fue el ánimo que recibieron. La parte B. ¿Qué veremos en este artículo? Nos concentraremos en 3 puntos. Primero, que él animó a sus discípulos. Segundo, los ayudó a entender mejor las Escrituras. Y tercero, los capacitó para asumir mayores responsabilidades. Y estos puntos veremos la aplicación en nuestros días para las congregaciones. Párrafo número 5, bajo el subtítulo ¿Cómo animar a los demás? ¿Por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Ellos habían decidido seguir a Jesús a tiempo completo. En Mateo 19:27, Pedro le dijo a Jesús claramente que lo habían dejado todo para seguirlo. Así que habían dejado sus casas, sus familias y sus negocios. También habían sido marginados por haberse hecho discípulos. Los líderes religiosos los atacaron mucho. Pero habían ahora ejecutado el Mesías prometido. Era como que si sus esperanzas se desvanecieron, se sintieron desconsolados y ahora no sabían qué debían hacer. Veamos el párrafo 6. ¿Qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Jesús estaba consciente de la manera como se sentían sus discípulos. Por eso, el mismo día que resucitó, empezó a animarlos. Tanto fue así que primero se le apareció a María Magdalena. Luego a los 2 discípulos que iban por el camino a Emaús, que hablamos hace unos párrafos atrás. También se le apareció al apóstol Pedro y a otros más. Así que él no perdió tiempo, sabía que tenían los días contados y tenía que hacer su trabajo de la mejor manera. Veamos ahora el párrafo 7. ¿Qué vio Jesús que estaba haciendo María y qué hizo por ella? Aquí debemos leer Juan 20, del 11 al 16, y también ver la imagen. El texto bíblico dice:
Pero María se quedó de pie afuera, llorando junto a la tumba. Mientras lloraba, se agachó para mirar adentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué estás llorando?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». «María», le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo: «Raboni», que significa maestro. Volviendo a la pregunta 7, ¿qué vio Jesús que estaba haciendo María y qué hizo por ella? Una vez que ella vio que la tumba estaba vacía, fue corriendo a avisar a Pedro y a Juan. Cuando ellos lo comprobaron, se fueron, pero María se quedó allí llorando, y ese es el relato de Juan 20, 11 al 16. Jesús, ya resucitado, estaba viéndola llorar. Se conmovió por eso, debe haber estado escuchando también la conversación que tuvo con los ángeles, y al aparecérsele le habló de una manera que lo reconoció que era Jesús, y le encargó la tarea de darle la noticia a sus hermanos de inmediato, diciéndoles que él había resucitado. Y aquí tenemos la descripción de la imagen. Sin duda, cuando María estaba mirando hacia adentro, Jesús le preguntó que por qué lloraba, y al decirle de una manera especial María, es donde ella se da la vuelta y lo reconoce por esa expresión que era Jesús. Y vemos ahí la alegría que tuvo de ver de nuevo a su maestro con vida. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Para animar a nuestros hermanos a seguir siendo leales a Jehová, debemos conocer sus circunstancias, sus dificultades y mostrarles empatía y cariño. Aquí está el caso de nuestra hermana Jocelyn. Dice el relato que ella perdió a su hermana en un trágico accidente y por mucho tiempo se sintió hundida en una profunda tristeza. Se sentía desesperada, no sabía qué hacer. Menciona ella que un matrimonio le invitó a su casa, le escuchó con empatía y le recordó que era muy valiosa para Jehová. Ella dice que eso le sirvió como un salvavidas que le estaba sacando de un mar turbulento. Así que un buen recordatorio es aquí. Si queremos animar a los hermanos, dejemos que se desahoguen, como Jesús hizo. ¿Por qué lloras? Y María lo dijo. Eso es algo muy necesario, escucharlos con atención y luego consolarlos y fortalecerlos. Pasemos al subtítulo: ¿Cómo ayudar a los demás a entender mejor las Escrituras? Párrafo 9. ¿Qué les faltaba a los discípulos y cómo los ayudó Jesús? Les faltaba entendimiento de las Escrituras. Jesús había dicho o enseñado lo básico para ellos, y en Juan 17:6 Jesús le dijo a Jehová que sus discípulos habían obedecido sus palabras. Pero ellos, aunque no entendían bien las Escrituras, por eso no comprendían algunas cosas, como por ejemplo, ¿cómo era posible que Jesús haya muerto como un delincuente? O por eso es que Él les ayudó a captar el significado de lo que leían, con mucha paciencia, por supuesto. Y aquí veamos el relato que aparece en Lucas 24. La pregunta 10. ¿Cómo convenció Jesús a sus discípulos de que Él sí era el Mesías? Hay que leer Lucas 24 del 18 al 27. Es un relato extenso, así que podemos leerlo nosotros personalmente. Contestemos la pregunta entonces. Él no dijo enseguida quién era. Más bien empezó haciendo preguntas para saber lo que pensaban, por qué se sentían así. Se enteró que ellos esperaban que Jesús liberara a Israel de los romanos.
Esa fue la manera de entender, aunque por supuesto Jesús tenía la capacidad de saber lo que las personas tenían en su interior. A continuación de ya obtener la información, usó las Escrituras para ayudarlos a entender que se habían cumplido muchas profecías. Y Jesús hizo lo mismo con otros discípulos, como cuando se apareció en la noche en medio de todos los que estaban reunidos ahí. Y él les explicó sobre las profecías, lo que tenía que pasar y lo que había sucedido para que ellos entiendan que se habían cumplido las Escrituras. Párrafos 11 y 12, la parte A. ¿Qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las Escrituras? Y debemos ver las imágenes. Como indica en Proverbios capítulo 20, versículo 5, debemos sacar del corazón lo que piensan y sienten. En ese texto dice que los pensamientos del corazón son como aguas profundas. Una vez que hacemos que la persona diga lo que siente y piensa, entonces le enseñamos a encontrar textos de la Biblia que lo ayuden en esa situación en particular para aclarar sus dudas. No queremos, eso es muy importante, no queremos decir lo que deben hacer. Es mejor que entiendan lo que la Biblia dice y lo apliquen en sus vidas si ellos desean hacerlo, por supuesto. Y la descripción de la imagen dice que debemos ayudar a razonar usando las Escrituras. Indica aquí un hermano ayuda a un estudiante de la Biblia a pensar en lo que dicen las Escrituras. Y el estudiante decide deshacerse de sus adornos de Navidad. Ahí vemos en la primera escena cuando están juntos los dos, él está explicándole y se ve que el estudiante está pensando en lo que él está viendo en la Biblia y por supuesto esto lo motiva a aplicarlo en su vida al deshacerse de esos adornos. Veamos la parte B de los párrafos 11 y 12. ¿Cómo ayudó a Nortey, su maestro de la Biblia? Esto empezó cuando el hermano tenía 16 años de edad. No estaba bautizado, ni su familia compartía la verdad. Pero su maestro lo fue preparando poco a poco para lo que se le iría presentando por servir a Jehová. Sabía que la oposición vendría de familiares. Él lo había visto en la Biblia. Y que debía ser cauteloso para explicarle sus creencias cuando así lo requieran. Cuando quiso ser precursor, su maestro le ayudó con preguntas a entender los principios bíblicos envueltos. Luego de ser precursor, su padre lo echó de la casa. Pero este joven había estado preparándose para lo que podía venir. Dice este hermano, estoy convencido de que tomé la decisión correcta. Por lo tanto, cuando ayudamos a razonar a los estudiantes, van a llegar a ser cristianos maduros que toman sus decisiones por sí mismos sin andar preguntando lo que deben hacer. Siguiente subtítulo. ¿Cómo capacitar a hermanos para que lleguen a ser como un regalo? Párrafo 13. ¿Qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después de que Él regresara al cielo? Tenemos que leer Efesios capítulo 4, versículo 8. Porque las Escrituras dicen, cuando Él subió a lo alto, se llevó prisioneros, dio hombres como regalos. Volviendo a la pregunta, ¿qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después que Él regresara al cielo? Capacitó a sus discípulos. Jesús no fue de los que pensaba que si Él no hacía las cosas no salían bien. No. Durante los 3 años y medio que duró su ministerio, Él preparó a sus discípulos para hacer la labor que Él dejaría de realizar. Y les dio la responsabilidad de predicar y también de enseñar las buenas noticias y cuidar a las ovejas de su Padre, aunque algunos de sus discípulos no llegaban ni a los 30 años de edad. Párrafo 14. ¿Cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Y debemos ver la imagen. Él dio consejos directos, pero siempre los hacía con amor.
Les dijo que dejaran de dudar cuando no creían que había resucitado, como en el caso de Tomás. Fue directo. También que se concentren en ayudar a los siervos de Dios y no en conseguir dinero. También les dijo que no hay que fijarse en responsabilidades que otros recibían, sino en las que a ellos se les daba. Corrigió cuando tenían ideas equivocadas sobre el reino y muchos otros detalles más que él tuvo que francamente decirles, pero con amor. Y aquí tenemos la descripción de la imagen que Jesús hablaba directamente con ellos. En este caso representa la ocasión en la que habló con Pedro y le dio mayor responsabilidad de cuidar a las ovejas de su padre. Párrafo 15 y 16. ¿De qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? Haciendo lo mismo que él, capacitando y ayudando a los hermanos, incluidos los jóvenes, para que asuman responsabilidades en la congregación. Deben aconsejar con cariño cuando hay que hacerlo. A los jóvenes hay que ayudarles a que vayan ganando experiencia y demuestren cualidades necesarias para poder servir a los demás. Y están los recordatorios de dónde se encuentran requisitos bíblicos para estos hermanos. Primera carta a Timoteo, la segunda también y la primera carta de Pedro. La parte B. ¿Cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Por lo que indica la experiencia, era bastante joven cuando él tenía esta actitud de ser poco amable con los demás, incluido con las hermanas, que les hablaba con dureza. Pero un anciano maduro lo aconsejó con franqueza y bondad. Y Patrick dice: agradezco que lo hiciera. Me sentía muy mal cuando veía que a los demás hermanos les daban responsabilidades que yo quería. Lo que me dijo el anciano me ayudó a concentrarme en servir con humildad a los hermanos y no en conseguir responsabilidades en la congregación. Los resultados: Patrick fue nombrado anciano cuando tenía 23 años de edad. Y se pone al final del párrafo Proverbios 27:9, donde aceite e incienso alegran el corazón, igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero. Un detalle que tenemos en las notas del párrafo 15 es que en algunos casos, no siempre, en algunos casos pueden nombrarse superintendentes de circuito a ancianos jóvenes de entre 25 y 30 años, muy jóvenes, pero deben acumular experiencia como ancianos, es decir, ser nombrados a temprana edad, y por eso es que han adquirido suficiente experiencia, pero dice que son en algunos casos. Párrafo 17. ¿Cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Porque no solamente le dio la responsabilidad de predicar, sino también de enseñar. Recordemos que Mateo 28:20 decía que debían enseñar todo lo que Él les había dicho. Y en la nota que tenemos en la Biblia de estudio, en este texto de Mateo 28:20, indica que esto de obedecer todo y enseñarles todo implicaba un proceso continuo. Es decir, tenía que ir poco a poco de acuerdo a las necesidades, hablando de lo que Jesús mencionó y por supuesto poniéndoles el ejemplo de Jesús. Párrafo 18. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Deben delegar y enseñarles a encargarse de responsabilidades, decirles exactamente lo que deben hacer. Por ejemplo, cuando pidan ayuda con la limpieza y mantenimiento del salón del reino, demuestren que confían en el hermano al que se le asignó esa tarea y dejen que él la realice. Si es que acaso hay que aconsejar por algo que no estuvo bien hecho, se lo hará con el cariño debido. Aquí tenemos el caso de Mateo. Dice él: me ayuda a que vean mis errores como parte del proceso de aprendizaje y que luego me enseñen a hacerlo mejor la próxima vez. Él aprecia los consejos y sin duda la manera en cómo se lo dan, eso ayuda mucho para que él los acepte con gusto. Y aquí en la nota tenemos algunas sugerencias de algunos artículos que pueden ayudar para aconsejar a los hermanos jóvenes para que progresen. Párrafo 19. ¿Qué determinación debemos tomar?
Queremos imitar a Jesús en los aspectos que hemos visto, en animar, en enseñar a entender las Escrituras, en capacitar a otros. El mismo Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la conclusión del sistema para poder cumplir con esta comisión, como dice Mateo 28:20. Llegamos a las preguntas de repaso. ¿Cómo aprovechó Jesús los últimos 40 días que estuvo en la tierra para hacer lo siguiente? Animar a los demás. Vimos que el mismo día que resucitó empezó a animar a sus discípulos, como a María Magdalena, a los 2 discípulos que iban por el camino a Emaús, al apóstol Pedro. La siguiente pregunta: ¿cómo ayudó a otros a entender mejor lo que decían las Escrituras? Recordamos que cuando los encontró no dijo «Soy Jesús», no. Se dedicó a hablar, a investigar, a preguntar. Sabían que tenían un buen corazón, pero que no estaban entendiendo algunas cosas que habían sucedido. Así que Él les ayudó a entender por qué tuvo que morir Jesús como un delincuente, o por qué el Mesías no iba a liberarlos de los romanos, que era el punto de vista que ellos creían. Con paciencia y cariño les ayudó a entender estos puntos. Lo hizo a base de preguntas, sin Él dar las respuestas, simplemente quería saber la opinión de ellos. Y la última parte, cómo ayudó a capacitar a hombres para asumir mayores responsabilidades. Les confió la responsabilidad de predicar y enseñar las buenas noticias, y por supuesto de cuidar a las valiosas ovejas de Jehová. Y eso, como vimos, algunos de sus discípulos no llegaban ni a los 30 años de edad. Siempre les dio consejos directos, pero con amor. Y también corrigió las ideas equivocadas sobre el reino y los animó a poner en primer lugar la predicación. Muy buenos puntos que nos ayudan a meditar en cómo imitar el ejemplo de Jesús y darnos cuenta que aunque ya estaba por terminar su estadía terrestre, Él no desaprovechó en ningún momento el tiempo para seguir preparando y animando a sus discípulos. Esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 16 al 22 de diciembre. Un bonito artículo sin duda. Recordamos el tema. ¿Qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Es el artículo de estudio número 41. Queremos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana. Nuestra meta es comentar. Si podemos una o más veces sería mejor, y siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.